Una semana, a ver si está bien lo que voy a decir. A ver si está bien, Nicolás Ángel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Hola, Paloma Celeste. Hola, bien? buen día. Bien, buen día. Le damos la bienvenida también a Luca Giuliano, nuestro operador técnico, Luca Guinardo, que colabora en la producción con Martín Javier Weisman, nuestro secretario de Legal y Técnica. En instante le vamos a saludar a Gaby Romero, pero tenemos que plantear una situación que me parece, que tiene que ver con una semana en la que la desesperanza perdió algunos casilleros frente a la expectativa de vacunación, ¿no? Es decir, por ejemplo, se los planteo, lo arranco del punto de vista de la autorreferencialidad porque básicamente no sé cómo piensan ustedes. Ahora se los voy a preguntar. A ver. Pero es, quien les habla que antes de enfermarme de COVID, antes de tener COVID, estaba convencido, tenía la certeza de que iba a viajar a Estados Unidos para vacunarme, ahora que tengo que dejar pasar 90 días que se cumplen a fines de julio, bueno, yo no, a lo mejor si espero un mes y medio, estoy vacunado. Totalmente. ¿No? Todo indicaría eso. ¿Indicaría en qué? En base a una llegada de vacunas que se aceleró muchísimo y un dato menos estimulante, pero que sirve para entender también por qué, ¿cómo decirlo? ¿Por qué llega más pronto a edades menos avanzadas la vacuna? Que es que hay un paquetazo de gente, algunos te hablan del 15, otros del 20, algunos te llegan así el 30%, que o porque no sabe que se puede anotar, o no sabe cómo anotarse, o no quiere la vacuna, no se ha anotado para recibir. Por eso me parece una gran decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires haber abierto la vacunación sin turno para mayores de 70. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, con el avance que está teniendo la vacunación en Argentina, creo que llegaron, ¿cuánto vamos? 18 millones de vacunas llegaron. Llegaron y hay 14 millones aplicadas. Estamos hablando siempre de... ¿entre primera y segunda dosis 14 millones? Sí, entre primera y segunda dosis hay 14 millones aplicadas. Bien, entonces... Ahí uno dice, bueno, ¿y cómo puede ser que siga habiendo un número tan alto de muertes? Bueno, lo que dicen cerca del Ministerio de Salud es que debería empezar a impactar en el número de muertes el avance del plan de vacunación en junio. Ahora, también lo que dicen es, y que me parece correcto, vos con 40.000 casos por día, hay un tema proporcional que es bien probable que siga habiendo un número alto de muertos con una enorme cantidad de casos. Que en realidad decimos 40.000, que con una positividad del 30%, son más, está claro que son más claro. de 40.000. Sí. Pero cuando vos tenés 40.000 casos por día con el nivel de positividad, es como mínimo, se habla del doble o el triple de casos. Entonces, reales. Sí, entonces termina siendo... No es simbólico el número porque es estadístico, exacto. pero estás lejísimo de estar capturando la realidad de lo que está pasando en términos de contagiosidad. Exactamente. Sí. No, y con las vacunas además con el avance de vacunación sea un fenómeno dual, si querés, que por un lado sigue subiendo el número de muertos totales, pero porque crece la cantidad de contagios, pero el nivel de letalidad, o sea, el porcentaje de personas que fallecen luego de contraer coronavirus se redujo mucho. De hecho, entre mayores... la mortalidad total bajó. El año pasado estaban 2.8% y ahora están 1.4%, exactamente la mitad, y disminuyó todavía aún más entre los mayores de 60, que tenían una mortalidad cercana al 14% el año pasado y ahora, si no me equivoco, está en torno al 8%. Así es, efectivamente. Obviamente también ocurre que mientras más adultos están vacunados, va a crecer la cantidad de muertos o de internados, entre comillas, jóvenes, es decir, de una menor edad, en virtud de lo que decía recién Paloma Celeste. Pero, no lo vas a instalar, porque no es mi segundo nombre ese. ¿Quién te dice si no lo voy a instalar? Vamos a, ¿sabes qué vamos a hacer? Hay dos cosas que se instalaron en los 90, que son mentira, y que todo el mundo las repite como si fueran verdad. Que Samantha toda la noche se la aguanta. ¿Qué es eso? No, eso no sé qué es. Que el señor Carlos Saúl, primero Anillaco, había dicho, si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Eso nunca pasó. Que nunca ocurrió. ¿Nunca ocurrió? No. Chicos, es ¿Pero como viste? me estén diciendo que son los padres los que... ¿Quién? ¿Pero viste? No lo voy a decir en radio porque si hay algún niño escuchando, pero... Ok. Y si no, lo llamamos a Barili. Claro. Que nos aclare algo. Sí. Qué hombre, por favor.
esa voz. Y el otro, cierta operación en la baja espalda de uno de los principales operadores políticos empresariales de Carlos Saúl I Anillaco. Ninguna de esas dos cuestiones ocurrieron a ciencia cierta en la Argentina. Así que vos perfectamente te podés llamar Paloma Celeste. Bueno, Además, verdad, al lado de eso, me parece sí lo que mínimo. perfectamente podría ocurrir, salvo que no ocurre, pero bueno. Podemos sí, quizás. inventarte un nombre nuevo por domingo hasta que confieses el real y listo. Exacto. Está Como bien si eso. Google no existiese. Está bien eso. Así hacen las consultoras económicas. Exacto. ¿No? Hasta que aciertan. Todos los años te Exactamente. tiran un número distinto. ¿Viste? El REM del Banco Central Sí. debe ser lo que más descalzado está de la realidad de lo que pasa. Es alucinante. Son tipo las propuestas... No, es un... Pero funciona como profecía autocumplida. Sí, ¿viste? sí, Es decir, sí, esto sí, va a pasar, sí. esto va, y bueno, Pero después te pasar. corrigen, ¿viste? Es como, ¿viste? Las encuestadoras, no sé, Macri le saca 20 puntos a Alberto Fernández, ¿no? Todo el año. Una semana antes de las elecciones dice, está 2 puntos abajo. No, pero ¿qué pasó? No, la última semana fue clave. Cayó 22 puntos. ¿Pero qué pasó? ¿Una guerra? ¿Qué hizo? Descuartizó un bebé. Claro, se filmó. Claro, descuartizó un bebé con un Tramontina en vivo en un canal de televisión. Extraordinario. Pero bueno, volviendo al tema vacunas, si alguno tiene cuántas vacunas hay, Sí, ¿vos tenemos tenés acá. eso? Sí. A ver, decime por favor. Hoy sale un vuelo de Moscú hacia Buenos Aires con 500.000 dosis de Sputnik, son 400.000 de dosis 2 y 100.000 de dosis 1. En ese vuelo también vendría el primer embarque del principio activo para la producción de la vacuna Sputnik acá en el laboratorio Richmond, en la localidad de... no me quiero ¿Garín? En Pilar. En Pilar, Garín es la que está Map Map Science. Lo cual, cuando hablamos de principio activo, para quien no sabe qué es el principio activo, es el líquido que te van a poner adentro cuando te vacunes con la Sputnik. Está viniendo a granel desde Rusia porque se va a envasar acá en el laboratorio Richmond. Después, esta semana también llegan 900.000 AstraZeneca vía Estados Unidos. Estas tienen el principio activo fabricado en Buenos Aires, al revés. Es así, son las que se fabricaron en Map Science. Son 900.000 que vienen de Albuquerque, Nueva México, en los Estados Unidos. Y después esta semana también llegarían las primeras AstraZeneca vía México directamente, envasadas en el laboratorio Liomont, serían 800.000. También se espera que en los próximos 7 días, es decir, que entre hoy y el próximo domingo, haya otro vuelo de Moscú. Ahí medio que nunca sabemos cuántas vienen. Y deberían llegar en la primera quincena de junio las 2 millones de vacunas Sinopharm del contrato, que tiene un total de 6. Los 4 millones restantes serían recién en julio. O sea, si te hiciste el número, si te hago el No, número pero a ojo. te hago 1.700.000, son 2.200.000. Podrían llegar 4. Si llega a las 2 millones de Sinopharm, podrían llegar 4 millones de vacunas entre esta semana y o en los próximos 10 días. ¿Sabés cómo o sea, en los próximos 10 días vamos a estar a mediados de junio? Es decir, que más o menos en el promedio vos, para mediados de julio, ponele, tendrías a más de 20 millones de personas vacunadas. Sí, si avanza, como digo... sí, antes también. Bueno, déjame ser conservador. Mediados de julio, más de 20 millones de personas. Se están vacunando casi 350.000 personas por día con el sistema puesto a pleno. Sí, y dicen que se podría llegar a ampliar incluso más. Todavía se puede acelerar. ¿300.000 por día? 354.000 creo que fue el... Esta semana fue el récord de 304.000, si no me equivoco. Pero pará, porque si ese es el promedio, y suponiendo no es el promedio, porque los fines de semana baja considerablemente. Ok. Los fines de semana se estaban estimando 250.000. Bueno, igual es un montón. El viernes se batió el récord con 356.000 aplicaciones. Sí, yo dije 350, sí. 356.000. Claro, lo que pasa es que suponete que el fin de semana baje, vamos a hacerlo más fácil, que baje de 350 a 250. Sí. ¿Está? El promedio que tenés ahí son 600 entre un día de semana y cosas. Tiralo para abajo, poner que el promedio en lugar de ser 300 sea 250. Si vos haces 250 por la cantidad, o sea, por los 30 días del mes, tenés más de 6 millones. Entonces, a mí lo que me habían dicho, y lo dije acá, fue que el ritmo, de hecho lo dijo el presidente Non, no estoy diciendo que el ritmo a todo vapor eran 5 millones, es decir, pudo acelerar más que el límite que se había pensado el gobierno nacional, sí, que podía estar. Bueno, ¿por qué es interesante esto? Además de poder traer salud, miren, voy a decir algo que está mal. ¿Qué?
pero no sería No, será la primera vez, no pasa nada. No, ¿les pasa? Lo voy a poner como pregunta. ¿Les pasa que ahora, que antes te decían, viste, andaba una vacuna dando vuelta por ahí y te tirabas de cabeza, ¿no? Como un fakir arriba de una cama de vacunas, digamos, ¿no? Sea cual sea. Sí. Cualquier vacuna. Sí. ¿Te pasa hoy que como estás más cerca, te pones medio en sommelier, ¿no? Y decís, a mí me gustaría esta? O decís, voy a fondo, cualquiera, poneme la Sputnik, la Sinopharm, la AstraZeneca, no sé cuáles otras están dando vueltas. ¿Les pasa o no les pasa eso? Sinceramente no me pasa, no, quiero que sea cualquiera. Es más, creo, no sé si ni siquiera si voy a preguntar cuál es cuando me toque. Ya está. ¿Usted? Y yo estoy cerca, yo tengo 40. Sí. ¿Qué te pasó? Estoy cerca. Sí, mírame, boludo. No, estás muy bien, estás muy bien. No quiero decir que no, si digo que no me pasa estaría mintiendo y no quiero mentir a la audiencia. O sea, te estás ahí, si yo me gustaría... Digamos que cuando llegue el momento me gustaría que la vacuna que haya de mayor aplicación en el momento sea la Sputnik. Quiero decir eso. Está bien. Y creo que para cuando le toque la vacunación a mi rango etario sin comorbilidades, creo que la que más va a haber en mercado va a ser la AstraZeneca. Y te planta, no va al vacunarte, sino yo AstraZeneca no quiero, a mí me hace Sputnik. Porque que mi plata no vale. La Gran Carrió, pero al revés. Claro. Yo no me quiero... No había, se volvió al auto, no pasó nada. No me quiero dar ninguna vacuna que esté desarrollada en países que invadan otros países. Exacto, le decís así, una cosa así. No, a mí que ocupen territorio extranjero. Sí. Yo espero que dar la vuelta, digamos. Es decir, viste, como no hacer 180, sino ya 360. Es decir, que cuando llegue mi turno, lluevan, viste, era como, ¿no? Que te vacunen en no sé, ahí en, no conozco las playas de Pinamar, pero en la playa, viste, te dicen, ¿querés? Viste, que pase alguien una laderita y te diga, no va a pasar eso, no, imagínense, pero, y a mí me gustaría, visto y considerando una serie de estudios que estuve viendo el día de ayer, si pudiera, uno no puede elegir también, me gustaría la Sputnik, que Argentina, hay que decir esto, queda opacado por la fetichización que se ha hecho sobre Pfizer y sobre una campaña muy inteligente de la oposición con la inestimable ayuda del gobierno con el episodio del vacunatorio VIP, que es que, digamos, fue de veras muy importante, muy anticipatorio de una gestión muy eficiente lo que se hizo con el Gamaleya y con el Fondo de Desarrollo Ruso y con la Federación Rusa, porque te terminaste haciendo como primer país después de Rusia de la mejor vacuna del mercado o de una de las dos mejores vacunas del mercado. Pero eso lo ves, fíjate cómo quedó corrido de la agenda. Fíjate, ¿quién cuestiona la Sputnik ahora? ¿Cuál es la agenda ahora? La agenda es ¿por qué no la Pfizer? Exacto. La agenda secundaria es ¿por qué AstraZeneca, que se fabrica acá, no cumplió con el envío? Pero Sputnik quedó completamente corrido de la agenda. Perdón, más o menos, porque es verdad que de la tapa de los diarios yo nadie cuestiona a la Sputnik, pero el daño que se hizo machacando a la población con que era una vacuna que no estaba aprobada, que era una vacuna que se hacía solo por geopolítica y que no era buena, al menos cuando uno habla con los que están vacunando en los centros vacunatorios, te dicen que hay gente que llega y dice que no quiere la Sputnik. Está bien. O sea, el daño que se hizo perdura. Para mí hay una cuestión muy microclimática ahí. A ver, lo que está pasando es que todas las personas ya tienen a alguien conocido que se está vacunando, se corrieron los medios. En todo caso, lo que pudo haber pasado es que se haya postergado la confianza, digamos. Pero hoy ya está recontra instalado y de hecho hoy a mí me parece, no me quiero poner en asesor de campaña para algo que no me están pagando, pero si Juntos por el Cambio piensa llegar como cuerpo central de su campaña electoral abrazado a la idea de no hay vacunas, no va a ser eso. Yo ya te digo cuál es la modificación del discurso y de la narrativa, y acá me quiero meter en la cuestión más política. Va a cambiar, porque hubo además una reunión de una suerte de comando de campaña mixto, informal, entre una figura muy importante de Juntos por el Cambio, cuyo nombre empieza con Mauricio y su apellido termina con Macri, pero no voy a decir quién es, y un grupo de periodistas muy importantes de un medio de comunicación muy importante. ¿De quién es el medio? ¿El propietario, puedes decir? Todos nos lo estamos imaginando. ¿Y qué se habló ahí entre muchísimas otras cosas? Sí. Que el machaque sobre... No se dijo,
ay, vamos a hacer, ¿viste? No fue Sun Tzu, ¿viste? Pero que la narrativa tenía que virar de la llegada de vacunas a la cantidad de muertos. Claro. Es decir, si hoy ustedes afinan el oído en los medios de comunicación y en la oposición, y si mi información es correcta, posiblemente no. Sí, nos podríamos haber ahorrado 80.000 muertos si cerraban contrato por 14 millones con Pfizer. Vas a empezar a escuchar el machaque sobre la cantidad de muertos y no sobre la cantidad de infectados. Y no sobre, sobre la falta de vacunas, sí, como ocurrió hasta la semana pasada. Sí, de hecho eso está pasando. Pasa que vos con eso también tenés un problema. El problema, o sea, la oposición se va a encarar con el mismo problema que tiene el gobierno para tratar de explotar lo contrafáctico. ¿Cuál es el problema que tuvo el gobierno, por ejemplo, el año pasado? Que era, la economía se fue al demonio, los contagios son un montón. El gobierno te decía, está bien, pero pasa que yo no tengo manera de mensurar, de valorar, de mostrar lo que se evitó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es contrafáctico. Es como, bueno, yo con estas políticas, con el IFE, evité que la situación sea todavía peor. Bueno, si la oposición va a jugar con eso, para mí se va a encarar un problema similar. Más o menos, porque vos los 80.000 muertos los tenés. Sí, es verdad, eso sí. El resto no. Está bien, pero no hay manera de demostrar que no se hubiesen muerto, que hubiesen llegado más vacunas. Los 14 millones de vacunas de Pfizer son los rellamados. Sí, y el otro día lo dijo el director del ensayo de Pfizer en Argentina, Gonzalo Pérez Marc, que no hubieran llegado. Era inverosímil pero pensar que llegaban esa cantidad de vacunas. Pfizer solo cumplió su contrato con los Estados Unidos y con Israel. No hay ningún otro país en el mundo en el que Estados Unidos. Así es. De hecho, la Unión Europea está en juicio con Pfizer. Pero, volviendo al tema, también con AstraZeneca. Es una narrativa que, si me preguntás a mí, es más fácil, por lo menos para el núcleo duro de Juntos por el Cambio, que la de las vacunas. Porque cuando a vos te dicen, no están llegando vacunas, y vos no importa, votaste a Juntos por el Cambio, a la izquierda, al Frente de Todos, a cualquier espacio, y te vacunaron, o vacunaron a tu mamá, o a tu abuela, o a tu amigo, o a tu amiga, es muy difícil seguir con esa lógica, ¿entendés? Porque vos vas a tener a fines de julio, dijimos mediados de julio, la mitad del país vacunado, que no es la mitad de las personas que pueden ser vacunadas, que son muchísimas menos, que deben ser más o menos 30, porque de menos de 18 años no se está vacunando. Entonces, vos vas a tener casi el 60% de la gente que se puede vacunar, vacunada a mediados de julio. Entonces ahí ya, o ponele, vamos a tirarlo más para allá para que nadie se ponga fines de julio, principio de agosto, no importa, a un mes de las elecciones, a un mes y medio de las elecciones. Entonces, el gobierno va a llegar a las elecciones con muchísima gente vacunada, no sabemos el porcentaje, y si esto que yo estoy diciendo es efectivamente cierto, con una economía reactivándose, rebotando entre muchas comillas, no nada extraordinario, pero alguien que no tenía laburo lo va a empezar a tener, alguien que, digamos, o sea, esa pequeña recomposición. Por eso a la oposición se le empieza a acabar la narrativa, excepto la de los muertos, que yo coincido con Nico, te consolida el núcleo duro nomás, no creo que te sirva para expandirte mucho más que eso, sobre todo cuando vas a ver el ratio del resto de los países, no es que vas a estar primero como, si estás quinto, sexto, séptimo, décimo, tercero, es decir, el resto de los países van a tener dificultades similares, y por eso se genera, entre otras cosas, la discusión interna que es Juntos por el Cambio, que no me quiero anticipar porque la va a hablar Nicolás Ángel en instantes nada más, pero que es lo más interesante que está pasando, me parece, a nivel político. Así como antes uno miraba el Frente de Todos y parecía la Armada Brancaleone hace un mes atrás, 2 meses atrás, etcétera, era todo a cielo abierto, hoy vos ves que en el Frente de Todos reina una suerte de Pax Romana en la que todos se pusieron como objetivo llegar unidos en términos no solamente políticos, sino declamativos, a las elecciones de 1 de septiembre y después de noviembre. Bueno, un paso interesante obviamente para eso va a ser las listas, ¿no? Sí, bueno, las listas es que yo creí que cerraban en junio y parece que cierran en julio. Sí. ¿Cómo se va a edificar eso? Porque ya hay nombres dando
vueltas. Ya hay una danza de nombres, por lo menos al frente de todos, que eran quienes menos atención tenían sobre esto. En Juntos por el Cambio estaba más comentado. Hubo un cruce muy fuerte entre Patricia Bullrich y en realidad María Eugenia Vidal no, porque quien critica, quien toma la ofensiva es Bullrich. Jorge Macri también dijo Larreta se encaprichó. Morales, ¿no? Está haciendo la del King in the North de Game of Thrones, ¿no? Está parado desde allá viendo... compró pochoclo. ¿No? Diciendo los porteños no saben gobernar, ¿no? Haciéndote industria del litio y del cannabis, es decir, te hace una suerte de conservador popular, tratando de postularse como el primus inter pares del radicalismo, con buen diálogo con el gobierno. Está interesante la interna Juntos por el Cambio. Sí, claro. Parece que lo más interesante ahí, Negri, que ya a esta altura habría que tomarse en serio su ausencia de los medios de comunicación, digamos, habría que, ¿no? Rescate, ¿no? Pues era una presencia muy fuerte de Mario Negri en los medios de comunicación, y excepto notas. Sí, pero después hay una teoría en el radicalismo de la tierra Negri... que le tiró Mauricio Macri cuando visitó la provincia. Por eso. ¿Cuál es la teoría? Hay una teoría Me interesa de los pies a la cabeza. En el universo del radicalismo de por qué Mario Negri está corrido de los medios de comunicación. Porque la teoría, esto es decir, no es información, es un rumor instalado dentro del radicalismo, es que Martín Lustó, quien hoy representa al sector, a la contraparte dentro del radicalismo, a Mario Negri, tiene contratado una importante consultora que tiene mucha relación con los principales medios de comunicación y le tiene bloqueada la ventana. No me digas. Uh-huh. Pero eso no hablaría bien de la libertad de prensa en nuestro país. Y bueno. No sabía eso, mira. ¿Querés que llamemos a Barili para que te diga algo? Yo tengo mi hipótesis, me imagino, ya sé quién es, claro, exactamente. Mi hipótesis, igual que yo siempre trato de ser más luminoso que Nicolás Ángel, es política. Y que tiene que ver con que quedó, o sea, ¿qué puede decir hoy Mario Negri después de que Macri le dijera que no sabe gobernar y que no va a ser nunca su candidato para gobernar Córdoba? No tiene mucho margen, porque se pintó amarillo durante 4 años, justamente para evitar lo que pasa de... Pero ¿qué pasa? El crimen no paga, Mario. No digo que sea un criminal el expresidente, que se entienda, que es una linda frase que me gustó para esto. Digo, Macri es una persona que todo el mundo conoce cómo se maneja, incluso con sus personas más, con sus personas más de confianza. Yo pensaba, digo, bueno, estuvo, digamos, fue solidario, fue... tuvo una postura que uno espera de un líder político cuando lo allanan a Darío Nieto, ¿no? Y alguien me decía, sí, pero no fue por Nieto que lo hizo Macri, lo hizo por él mismo. Entonces, todo el mundo que estuvo cerca de Macri sabe que, como dijo Néstor Kirchner en algún momento, le pueden decir Mauricio, pero siempre va a ser Macri, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que lo que está pensando hoy Larreta, lo que está pensando hoy Vidal es, che, pero yo espero al 23 para por lo menos confrontar desde el punto de vista institucional, es decir, con una paso, me va a pasar por arriba. Tengo que medir fuerzas antes, como hizo el peronismo en 2017, cuando compitieron Cristina, Massa y el hombre de los años impares, Florencio Randazzo, y hubo ahí una interna, digamos, de hecho, entre ellos tres. Bueno, que fue lo que terminó performando la elección del 2019. En ese sentido me parece que es lo más interesante la llegada de vacunas, además por supuesto la salud de la población argentina, que es lo más importante, ¿no? En todo esto. El otro día alguien me decía, esto es lo hermoso que tiene la política. El gobierno se rompe la cabeza para vacunar a un montón de gente que lo va a votar en contra en septiembre y en noviembre, ¿no?